Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a comenzar con los sistemas operativos móviles. Vamos a comenzar con lo que es Android, la historia de Android. Bueno, pues el sistema operativo Android se inició con el lanzamiento de Android Beta, que fue la primera versión de Android. Esto ocurrió en noviembre del 2007 y la primera versión comercial fue Android 1.0, que fue lanzada en septiembre del 2008. Android es un sistema operativo móvil que fue desarrollado por Google y ha visto un número de actualizaciones a su sistema operativo base desde su lanzamiento original. O sea que fueron las versiones que más adelante vamos a mencionar, cómo ha ido avanzando Android. Bueno, pues primordialmente, como mencioné antes, la primera versión lanzada fue Android Beta. Esto ocurrió el 5 de noviembre del 2007. Después de esto vino lo que es Android 1.0 Apple Pie, que quiere decir tarta de manzana, y fue la primera versión comercial de software que fue lanzada el 23 de septiembre del 2008. Y esta versión trajo consigo Android Market. Este era un programa con un mercado para descargar y actualizar las aplicaciones. También trae el navegador web, soporte de cámara, campo de iconos y aplicaciones dentro de una simple carpeta en la pantalla de inicio, sincronización con el email, Google Maps, eh, reproductor de video en YouTube, marcación por voz que permite marcar y llamar sin escribir nombre o número, soporte para Wi-Fi y Bluetooth, entre algunas otras características que nos trajo esta primera versión de Android. Después de esta versión viene la versión Android 1.1 Banana Bread, que quiere decir pan de plátano. Esta fue lanzada perdón por el ruido. Bueno, prosigo con lo que estaba diciendo, que esta fue lanzada el 9 de febrero del 2009 y venía con algunas características como detalles y reseñas disponibles cuando un usuario buscaba negocios en los mapas, pantalla en llamada para más largo. O sea, lo que nos traía esta nueva versión de Android no era muy diferente a la otra. Esta nos traía que añadía soporte para marquesina en diseño de sistemas. Después de esta versión viene la versión Android 1.5 que se llama Cupcake. Esta fue lanzada el 30 de abril del 2009. Esta se basó en el núcleo de Linux 2.6 y traía consigo nuevas características como por ejemplo la característica de copiar y pegar para agregarlas al navegador web, fotos de los usuarios con pantallas de transición animadas, agregaba la animación de inicio por defecto actual, habilidad de subir videos a YouTube y entre algunas más cosas que nos traía este nuevo sistema operativo de Android. Después de esta versión viene la versión Android 1.6. 1.6, la cual recibía el nombre de Danube o Danube, no sé cómo se pronuncia bien. Esta fue lanzada el 15 de septiembre del 2009. Como les decía, fue lanzada el 15 de septiembre del 2009 y contaba con algunas características más que en la versión anterior, ¿no? Como galería, cámara y videocámara con mejor integración, con más rápido acceso a la cámara. La galería ahora permitía a los usuarios seleccionar varias fotos para ser eliminadas y ya no tenían que estar uno por uno eliminando cada foto. Mejoras de velocidad en búsqueda
y aplicaciones de cámara, mejor en la búsqueda por entrada de texto y voz para incluir historial de favoritos, contactos y la web, entre algunas otras características más que nos trajo esta versión. Después proseguimos a la versión Android 2.0 en Claire. Esto fue lanzado el 26 de octubre del 2009, basado con el núcleo de Linux 2.6.29. Esto nos trajo consigo algunas características como soporte de Bluetooth de 2.1, renovada la interfaz de usuario del navegador con imágenes en miniatura de marcador, zoom, de toque doble y soporte para HTML5. Nuevas características para la cámara, incluyendo soporte de flash, zoom digital, modo escena, balance de blancos, efectos de colores y enfoque de macro, entre algunas otras cosas más. Sincronizaba nuestro correo y los contactos. También tenía una adición de fondos de pantallas animadas y permitía la animación de imágenes en el fondo de la pantalla de inicio. Perdón. Bueno, lo siento por el ruido. Pero vamos a seguir con esto de las versiones de Android. Después de esta versión vino lo que es Android 2.3, que era Jengibre. Su lanzamiento fue el 6 de diciembre del 2010, basado en el núcleo de Linux de 2.6.35, y pues su nombre es jengibre y como saben es pan de jengibre, perdón. Algunas de las características que traía incluido lo que es nueva versión de Android eran nuevos efectos de audio tales como reverberación, ecualizador y virtualización de auriculares. Por ejemplo, también traía nuevo gestor de descargas que facilita a los usuarios acceder a cualquier archivo descargado del navegador. Mejoraron las funciones de copiar y pegar, permitiendo a los usuarios seleccionar una palabra al presionar, mantener, y esto copiaba y también pues pegaba. Actualizando el diseño de la interfaz del usuario con incrementación en velocidad y simpleza. Y como mencioné anteriormente, unas cosas más que nos trajeron, más características nuevas en cada uno de los sistemas operativos de Android. Después de esta vinieron, en ese mismo de jengibre, vino lo que es el 2.3, el 2.3.4, el 2.3.5, el 2.3.6 y el 2.3.7 para ya pasar a lo que es la siguiente versión de Android. Básicamente en esta mejoraron algunos aspectos nada más, como varias mejoras y arreglos del API. Esto surgió en la versión 2.3.3 y se creó el 9 de febrero de 2011. Y mejoras en el sistema y mejoras al software de la cámara y mejoras en la batería y algunas otras pequeñas cosas. Ya pasando a lo que es otra versión, es el Android 3. Honeycomb, que quiere decir panal de abeja. Este fue lanzado el 22 de febrero del 2011 y fue la primera actualización exclusiva para las tablets. Y en esta versión tuvimos algunas características nuevas, aparte de que era diseñado para las tablets. Por ejemplo, es que añadieron la barra de acciones, el soporte optimizado para tablets con una nueva y virtual interfaz de usuario holográfica,
acelerador de, bueno, la aceleración del hardware, soporte de microprocesadores y multinúcleo, habilidad para encriptar todos los datos del usuario, nueva interfaz del correo, nueva interfaz de contactos de 2 paneles y desplazamiento rápido para permitir a los usuarios organizar y reconocer contactos con mejor facilidad, con mayor facilidad más bien. También el teclado rediseñado permitiendo una escritura más rápida, eficiente y acertada para el gran tamaño de las pantallas o el tamaño de cualquier pantalla. También tenía el acceso más rápido para las características de la cámara, como como el foco, el flash, el zoom y algunas otras cosas. Dentro de esta vino el 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2 y solo mejoraron algunas pequeñas cosas, como por ejemplo que arreglaron los fallos y otras mejores mayor al Motorola, el soporte para Play as You Go para tabletas de G3 y 4 GB, perdón. Ya pasando a lo que es nuestra versión de Android 4.0, Ice Cream Sandwich, que quería decir sándwich de helado. Esta fue lanzada el 19 de octubre del 2011. Esta tenía nuevas características y también se me olvidaba mencionar que fue basado en el núcleo de Linux de 3.0. Una de las características era que tenía botones software, o sea, dentro de la pantalla, y facilitaba la creación de carpetas con solo arrastrarlas y soltarlas. Buzón de voz mejorado, obviamente. Conector ortográfico del teclado. Funcionalidad de pegar y copiar mejorada. Creo que en cada versión de Android van mejorando eso. Nuevo diseño de la galería organizada con personal y localización, editor de foto integrado, aceleración por hardware de la interfaz del usuario, Wi-Fi Direct, grabación de video, Android VPN, ¿qué más? Tenía la capacidad para cerrar aplicaciones que están usando datos en segundo plano. Bloqueo fácil, característica que permite a los usuarios desbloquear los equipos usando software de reconocimiento fácil. Y entre algunas otras cosas, y de ahí mismo surgió el 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 y mejoraron la estabilidad, la cámara, la rotación de la pantalla era más fluida y nueva API para los desarrolladores, incluyendo una API de actividad social en el proveedor de contactos, mejoras en gráficos, base de datos, dirección ortográfica y en el Bluetooth. Y todo eso fue lo que mejoraron en esta versión. Después sigue la versión Android Yeji, vean, no sé bien cómo se pronuncia, pero en español quiere decir gomita confitada o gominola. Esta surgió el 27 de junio del 2012, basado en el núcleo de Linux 3.0.31. Y su enfoque primario era mejorar la funcionalidad y el rendimiento de la interfaz del usuario. Y básicamente era lo que nos plasmaba esta nueva versión de Android.
Después de esa vienen algunas otras como el 4.2 de la misma versión, el 4.3 que nos mejora solo algunas características como el cambio de usuario más rápido, mejor soporte, localización de Wi-Fi en segundo plano, añadir el soporte para más de 5 idiomas, opciones para crear de apps, entre otras características más. Ya dejando a un lado esa versión, pasamos a lo que es la versión de Android 4.4 que se llamaba KitKat. Eh, esto fue lanzada el 31 de octubre del 2013 y pues su nombre se debe a la chocolatina KitKat de la empresa internacional de Nestlé. Una de las características de esta versión de Android es que se sustituyen elementos de la interfaz de azul a blanco. Las horas del reloj ya no se muestran con números en negrita, tanto minutos como las horas son finitos. Optimiza el rendimiento en dispositivos de especificaciones técnicas comedidas, así como la implementación de CD-RAM, posibilidad de impresión mediante Wi-Fi, nuevo marco de transiciones y efectos visuales, implementación de manera opcional y para desarrolladores de máquina virtual. Desactiva el acceso a las estadísticas de batería, a aplicaciones de tercero. Los monitores de actividad de red y señal desplazan al menú de ajustes rápidamente. Ya dejando a un lado esta versión, que obviamente junto con esta versión vino la 4.4.1, 4.2, 4.4.3 y por último la 4.4. Y dejando a un lado ya esa versión, que solo modificaron algunas cosas, viene la versión 5.0 Lollipop. Y esta versión fue lanzada el 3 de noviembre del 2014. Traía consigo varias características, algunas muy buenas, como la bandeja de notificación, pantalla de bloqueo, el soporte para vistas previas de impresión, las búsquedas que pueden realizar dentro de la configuración del sistema para un rápido acceso a los ajustes particulares. Pantalla de bloqueo proporcionaba accesos directos a aplicaciones y configuraciones de notificaciones. Los inicios de sesión de usuario, múltiples cuentas de usuarios, están disponibles a más dispositivos con los teléfonos, entrada y salida del audio a través de dispositivos de USB. Y las aplicaciones de terceros recuperan la capacidad de leer y modificar los datos ubicados en cualquier lugar de almacenamiento externo como en tarjetas SD y algunas otras cosas, como por ejemplo ya después en la versión 5.1 de esa misma versión viene la capacidad para unirse a redes Wi-Fi y de control en dispositivos de Bluetooth desde ajustes rápidos, soporte para múltiples tareas de SIM y llamadas de voz de alta definición y mejoras de estabilidad y rendimiento. O sea, básicamente van mejorando cada una de las cosas que habían implementado en la versión anterior. Y por último, le tenemos ya nuestra última versión, la cual es Android 6.0 más, la verdad no lo sé pronunciar, pero se está viendo en pantalla. Después de versión actual, abajo viene el nombre, que es la 6.0. Esto fue su lanzamiento el 5 de octubre del 2015.
Dentro de sus características venía que el administrador de permiso que se podría que se podía perdón, que se podría decir que los permisos se pueden acceder a cada aplicación, como los permisos de calendario, contactos, cámara, micrófono, SMS, sensores, teléfono y ubicación, eh, soporte para huellas dactilares, compatibilidad con lápices de Bluetooth, pantalla de bloqueo mejorado, controles de volumen simplificados, mejoras en el modo de silencio y modo de prioridad, um, mejoras en el apartado de la memoria RAM, mejoras en la selección del texto, y básicamente son algunas mejoras que destacaron. Y en esa versión nos estamos quedando en Android, es en la que está hoy en día. Y básicamente estaremos acabando lo que es nuestro sistema operativo de Android, sistema operativo móvil, y pasaremos a lo que viene siendo la iOS, un sistema operativo llamado iOS. Bueno, pues iOS fue creado el 9 de enero del 2007 y fue presentado al mundo por Steve Jobs. Y el 29 de junio fue cuando salió al mercado en Estados Unidos la versión 1.0, que ni siquiera era una denominada como Phone OS, incorporada a aplicaciones que son ya parte de nuestras vidas, como email, fotos, calculadora, entre algunas cosas que ya eran implementadas dentro de los teléfonos. Vamos con las versiones de iOS. Tenemos a Phone OS 1.0. Fue la primera versión de Phone. Cuando apareció en el mercado no tenía un nombre específico, simplemente se decía que era Phone, que corría OS X. Solo fue compatible con la primera generación de Phone y iPod Touch. Ya en lo que es nuestra segunda versión, que es la Phone 2.0. Y básicamente no cambió mucho del otro, solo lo mejoraron un poco, ya que traía consigo la App Store y permitía descargar aplicaciones de terceros. Ya continuando con la versión OS 3.0, fue lanzada el 17 de junio del 2009. Esta actualización añadió algunos requisitos, como la función de pegar y copiar, y básicamente fue lo más relevante dentro de esta versión. Después prosiguió la versión iOS 4, todo vuelve a cambiar otra vez, así era su nombre. Esto fue el 21 de junio del 2010. Esta fue la primera versión de iOS que deja de dar soporte a los dispositivos más antiguos, en este caso la primera generación de iPhone y iPod Touch. También es la primera versión que deja de cobrar al iPod Touch para actualizarse. Después de esta versión viene la iOS, llevamos iOS en un nivel totalmente nuevo. iOS 5 fue presentado al público el 6 de junio del 2011. Este no permitía actualizarse en los dispositivos antiguos, en el caso de iPhone 3 y en el iPod Touch 2. Fue lanzado para Phone 3 y iPhone 4 y iPhone 4S.
Después de esta versión viene lo que es el iOS 6, el sistema operativo móvil más avanzado de la historia, se diría. Fue presentado al público el 12 de junio del 2012. Y pues básicamente es todo. Después viene la versión iOS 7, una nueva perspectiva para el sistema operativo móvil. Este se publicó el 10 de junio del 2013. Fue la cuarta versión de iOS que no permite actualizarse en dispositivos antiguos. Y después de esto ya nos viene como la 7.0, que fue lanzada el 18 de septiembre del 2013, que traía una nueva interfaz de usuario, un diseño más plano, libre, versión más delgada de la fuente, centro de control, acceso de configuraciones del sistema de una manera más simple, iOS en el automóvil, el acceso desde la pantalla de bloqueo, centro de notificaciones, carpetas, número limitado de subpáginas, multitarea rediseñado con una muestra previa, fondos de pantalla, nuevos y de acuerdo a los fondos de pantalla venían los fondos de pantalla dinámicos que estaban en el iPhone 4S y superiores. Y después de esta versión viene surgiendo lo que es la 7.0, 7.0.2, 7.0 y así sucesivamente hasta la 7.0.6, la 7.1, 7.1.1, 7.1.2. Después de esta versión viene la versión iOS 8, la mayor lanzamiento de iOS hasta la fecha. Este fue presentado en público el 2 de junio del 2014. Traía consigo algunas características nuevas que nos presentaban. Mayores ajustes, rediseño de los iconos de reloj, password y música, nueva app, mejoras en la app de mensajes, soporte para teclados de terceros, notificaciones interactivas. Y de esta versión vino la 8.0.1, 8.0.2, 8.1, 8.1.1, 8.1.3, perdón, 8.2. Y básicamente iban mejorando algunas pequeñas cosas de este sistema operativo. Y después de esta versión ya básicamente era todo lo que habían hecho de acuerdo a las versiones. Por ejemplo, en esta que fue la última, que es la 8.3, corregía la zona horaria de las citas del calendario. Corregía un problema donde mapas podían venir como una pantalla en negro, solucionaba un problema con el que la interfaz del usuario podía girar incorrectamente, corrige un problema en la pantalla. Básicamente se enfocaron en corregir los problemas que habían tenido. En las mejoras viene el lanzamiento de apps, la capacidad de respuesta de las aplicaciones, mensajes, mejoras en el Wi-Fi, mejoras en el centro de control, pestañas de Safari, ingresos de teclados de terceros, atajos de teclado, teclado chino simplificado, correctores de Wi-Fi y Bluetooth. En los mensajes atiende problemas que causaron mensajes de grupo a veces dividido, corrige problemas
a quitar la capacidad de reenvío, eliminar mensaje y entre algunas otras cosas. Ya pasando de lado con la versión iOS, estamos con la versión de Windows Phone. Bueno, pues Windows Phone es el sucesor de Windows Mobile, que se inició con el lanzamiento de los Nokia Lumia el 21 de octubre del 2010 en Europa y el 8 de octubre, perdón, el 8 de noviembre en Estados Unidos. Este sistema operativo es hecho por Microsoft, como se sabe. Pasamos a las versiones. En este caso solo tenemos tres versiones: Windows Phone 7, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, pero de cada una de esas versiones vienen, por así decirlo, subversiones. Así que veremos, por ejemplo, la versión 7.0, que es la primera versión de Windows Phone, que fue lanzada el 11 de octubre del 2010. Tenía demasiadas carencias, así que nos saltaremos a lo que es la versión 7.1, que fue lanzada el 23 de marzo del 2011. Y venía con un soporte para copiar y pegar, un menor tiempo de arranque, mejor rendimiento y mejor con la sincronización de Facebook. Tenemos la 7.5, segunda actualización. El lanzamiento fue el 27 de septiembre del 2011. Trajo más de 500 nuevas características como multitarea, un nuevo sistema de búsqueda, integración con Twitter, Office y Script Drive. Ahora Script Drive, pues OneDrive, grupos de contactos y entre otras cosas. El 7.5.1 fue la tercera actualización en Windows Phone 7. Pues viene la 7.8.0, la cuarta actualización de Windows Phone 7. Esta fue lanzada el 30 de enero del 2013. Fue la tercera y la última actualización que creó Windows Phone 7. Trae mejoras como la nueva interfaz de usuario, fondos personalizados para la pantalla de bloqueo, entre algunas otras cosas. Y pasando a la segunda es Windows Phone 8. Dentro de Windows Phone 8 viene lo que es Windows Phone 8.0, bueno, la 8, que es la segunda versión de Windows Phone, que traía consigo nuevas pantallas de inicio y de bloqueo más personalizadas, más personalizables, o sea, para que cada usuario las personalizara. Rincón infantil, nuevo núcleo de Windows NT con soporte para procesadores de varios núcleos, tarjeta de memoria micro SD, actualizaciones directamente en el teléfono sin usar la PC y capturas de pantalla. El 8.0.1 incluye las posibilidades de mantener encendido el Wi-Fi aún con la pantalla bloqueada. El 8.0.2 fue el que se empezó a distribuir en el agosto del 2013, incluyendo radio FM, soporte para los nuevos protocolos de Google, mejoras de HTML5 en Internet Explorer y la solución al problema de la carpeta otros, que hasta en el momento podía llegar a ocupar varios gigabytes en modelos con más memoria interna. Y por último, dentro de esta versión tenemos el 8.0.3, que es la tercera actualización de Windows Phone 8 y comienza más o menos como en enero del 2014 y trae soporte para procesadores quad-core, para pantallas Full HD, de modo de conducción, nuevas funciones de accesibilidad, mejoras en la función de compartir conexión, bloqueo de rotación de pantalla,
y más mejoras con el almacenamiento y las carpetas, mejoras también con la conexión del Wi-Fi y el Bluetooth. Y ya en la última versión, que es Windows Phone 8.1, viene el, el lanzamiento el 14 de abril del 2014 y algunas de las características que traía consigo era el centro de notificaciones, asistente de voz, la cual llamada Cortana, sensores de Wi-Fi, sensores de datos y sensor de batería, aplicaciones que vienen en el paquete de instalación, mejoras en la pantalla de inicio. Después de esta versión venía la 8.1.1, que fue lanzada el 14 de agosto del 2014. Esta versión nos incluía carpetas vivas en la pantalla de inicio, mejoras en el Internet Explorer, Cortana en más idiomas. Cortana, como mencioné, era el asistente personal, por así decirlo. Mejoras en el centro de notificaciones, sensores de batería, entre algunas cosas más. Y por último, dentro de la última versión, viene la 8.1.2 de Windows Phone. Su lanzamiento fue el 2 de marzo del 2015, fue la última versión, como ya mencioné, y básicamente incluía configuraciones, ahora están divididas por categorías, idiomas, 3 nuevos añadidos al sureste asiático. Básicamente con esto concluimos lo que son nuestras versiones de Windows Phone. Espero les haya gustado este video y hayan entendido o hayan conocido cada una de las versiones con las que cuentan iOS, Android y Windows Phone. Hasta pronto. Y las aplicaciones de terceros recuperan la capacidad de leer y modificar los datos ubicados en cualquier lugar de almacenamiento externo, como en tarjetas SD y algunas otras cosas, como por ejemplo ya después en la versión 5.1 de esa misma versión viene la capacidad para unirse a redes Wi-Fi y de control en dispositivos de Bluetooth desde ajustes rápidos, soporte para múltiples tareas de SIM y llamadas de voz de alta definición y mejoras de estabilidad y rendimiento. O sea, básicamente van mejorando cada una de las cosas que habían implementado en la versión anterior. Y por último, tenemos ya